Buenas noches con todos. Sean bienvenidos al segundo encuentro de la clase de metrología, agradeciéndoles por su puntualidad y pues en vista de que ya tenemos la mitad del quórum, pues vamos a dar inicio con el contenido del día de hoy. Por favor, me confirman si pueden ver el contenido que estoy compartiendo en la pantalla. Buenas noches, ingeniero. Sí, sí se le ve. Listo, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es patrones de medida y hablaremos también de lo que es el uso del reloj palpador, un poco para que entiendan el concepto de cómo se utilizan estos dos tipos de elementos. Un poco cuando referimos a patrones, estamos hablando de lainas o galgas que pues nosotros lo utilizamos en el día a día dentro del área automotriz cuando nosotros queremos hacer una calibración de diferentes tipos de elementos. Entonces, un poco vamos a entender para qué sirven estos elementos, la manera o el material a partir del cual están fabricados y un poco los usos y las excepciones que hay que tener en cuenta. De igual manera, con el reloj palpador, pues se les dará unas indicaciones de cómo pues nosotros debemos proceder a realizar las mediciones de los mismos y pues al finalizar la clase pues perdón, se socializará con ustedes el contenido que ustedes deben cumplir para la primera tarea correspondiente a la nota número 2. Así que, pues empecemos con el contenido del día de hoy. Como les comentaba, al nosotros hablar de bloques, padrones o lainas, pues estamos hablando de elementos que nos permiten calibrar la distancia, la separación que puede existir entre un elemento u otro. Por ejemplo, si es dentro del campo automotriz, si hemos tenido la oportunidad de efectuar reparación de motores, lo que es la apertura de válvulas, el grado de apertura de válvulas, tanto de admisión como de escape, pues nosotros utilizamos calibradores de láminas, calibradores de lainas, pues para nosotros saber el porcentaje de abertura que tienen. Un poco como contexto, pues sabemos que antiguamente pues los mecánicos utilizaban la cédula para, a partir del grosor de la cédula, pues calibrar la apertura de válvulas de admisión como de escape, pero sabemos que para hacerlo de una manera correcta, pues es necesario de contar con los equipos adecuados, en este caso, un conjunto de lainas para tener un valor exacto y realizar un trabajo de la mejor manera, como veíamos el día anterior, pues sabíamos un poco que cuando hablábamos de metrología, hablábamos de conceptos de medición y también certificación. Entonces, un poco la certificación que nosotros tenemos, pues siempre que utilizamos estas herramientas, es el saber que estamos haciendo un buen trabajo, sobre todo pues guiándonos dentro de valores o tolerancias que van a ser exactas. Un poco que son este tema, lo que les comentaba, pues son conocidos como bloques patrón, como galgas o lainas, que son elementos pues de diferentes grosores que justamente estos grosores nos permiten realizar las calibraciones que nosotros necesitamos. Como les comentaba, el ejemplo de cuando nosotros estamos calibrando el árbol de levas del ángulo de apertura de las válvulas, pues es un caso en el cual nosotros podemos tomar en consideración. Otro caso que también tiene relación con eso es cuando nosotros estamos viendo la luz que deja cada uno de los rines cuando nosotros estamos realizando una reparación de los pistones. Entonces nosotros podemos apreciar la luz y pues medirla con estas lainas o galgas y pues nosotros saber cuál es el valor que tienen en este caso de separación o cuál es la luz que están dando los rines para de esta manera pues saber si es que la luz del ritmo está dentro de las tolerancias del cilindro o por si el contrario, pues el cilindro necesita ser rectificado. Dentro de estas galgas o patrones lineales, pues podemos encontrar con patrones externos. Y esto quiere decir que nos ayuda a medir la separación entre dos elementos. Hagamos de cuenta que tenemos dos elementos en conjunto, entonces en la parte central ubicaremos estos patrones y pues nos indicará el grosor o el espesor, la distancia que existen entre estos dos elementos. También podemos encontrar patrones angulares. Bueno, esto un poco se centra más en la parte industrial cuando nosotros tenemos que hacer calibraciones de piezas o elementos especiales que cuentan con, con una cierta particularidad en cuanto a ángulos. Entonces, nosotros, por ejemplo, necesitamos tener una separación de 20 milímetros en un ángulo de 30 grados. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar uno de estos patrones. Si nosotros no necesitamos trabajar en ángulos,
pues podemos utilizar rectos. Como comentábamos también, al nosotros tener dos sistemas de medida, pues podemos utilizar milímetros o pulgadas, pues dependiendo más que nada la procedencia del equipo que vamos a trabajar. Si es que es un equipo pues procediente de países americanos o ingleses, pues tendremos que utilizar estos patrones con valores de pulgadas. Un poco aquí para que tomemos en cuenta justamente lo que les comentaba del tema de las lainas o las galgas, pues cuando nosotros lo utilizamos en el caso de una reparación de un motor, por ejemplo, para ver la separación que existe en del electrodo de una bujía, cuando nosotros hacemos la calibración como les comentaba en el árbol de levas, cuando nosotros queremos ver el asentamiento, cuando de igual manera estamos asentando un árbol de levas y queremos ver la tolerancia que le tiene, pues también podemos utilizar un calibrador de lainas como el que tenemos aquí. Al contrario, pues los otros patrones que decíamos que tenían medidas exactas de separación, pues lo tenemos en equipos industriales, por ejemplo, en compresores, donde se necesita pues calibrar la distancia exacta entre un tornillo y las estrellas o elementos de compresión. Entonces son elementos en los que necesariamente pues tendremos que tener una tolerancia específica y al ser también estos elementos móviles, pues al utilizar estos tipos de patrones, lo que nos ayuda es a tener esa facilidad de poder realizar la acción sin la necesidad de tener que utilizar, se podría decir, una persona adicional. Un poco la constitución de estos patrones, pues tienen una longitud pues horizontal, vertical, un poco dependiendo la medida que sea, pues la longitud irá variando, también dependiendo de la forma, la figura, como sabíamos, como les comenté en un inicio, pues también podemos tener en diferentes ángulos, entonces un poco dependiendo del enfoque en el que nosotros nos encontremos trabajando, pues encontraremos un poco de variedad en el término de estas galgas o patrones de medida. Estos patrones de medida pues están fabricados a partir de aleaciones de acero, también pueden ser encontrados como metal duro o con aleaciones de elementos cerámicos. Todo un poco esto dependerá pues también del enfoque que nosotros estemos dando. Si lo utilizamos en un taller automotriz para hacer calibraciones de los ángulos de apertura y cierre de las válvulas, pues bastará pues, con un calibrador de lainas de acero o de cerámica, dependiendo un poco también del presupuesto. Pero si es que nosotros estamos trabajando en una rectificadora y necesitamos medir tolerancias mucho más amplias y más que todo evitar el desgaste de estos elementos, porque bueno, regresándonos un poco atrás, a la vez que nosotros lo vayamos utilizando con más frecuencia, dependiendo del material que utilicemos, pues estos se irán desgastando de a poco. Entonces, aquí importante, pues, dependiendo el enfoque o el sector en específico en el que estemos trabajando, pues, escoger el material base de estos elementos. ¿Cuál es la representación o cómo sabemos la medida? Pues como les comenté en un inicio, podemos tener la medida sea en milímetros o en pulgadas, siendo bloques individuales o pudiendo ser también elementos completos, como lo tenemos aquí en la parte inferior. Como sabemos, tienen todas estas galgas, estas lainas o patrones, tienen diferentes espesores y pues nosotros, dependiendo del espesor que ingrese en la cavidad a ser medida, pues nosotros tendremos ya la referencia exacta de cuál es la medida de apertura que tienen. Si es que nosotros estamos midiendo la apertura del electrodo de una bujía, pues nosotros podemos saber a partir perdón, de la medida que nosotros tengamos en la galga, pues el grado de apertura y si es que la bujía todavía su electrodo está dentro de los parámetros de servicio o si por el contrario, pues necesita ser reemplazado. Como les digo, un poco esto va cambiando, dependiendo de los grados de precisión, pues van cambiando las medidas. Podemos tener desde valores de 0,001, es decir, midiendo prácticamente en micras, hasta básicamente llegar a medir un milímetro o inclusive un centímetro, o como les comenté, ya para enfoques industriales, pues medidas mucho más anchas y con patrones independientes. ¿Cómo lo llegamos a clasificar? No sé si por favor, eh, Ángel, me puedes ayudar leyendo las diapositivas, por favor.
Marcelo, Buenas noches. Mil disculpas, no le puedo ayudar con la lectura. Estoy conduciendo, estoy solo con audífonos. listo, Ángel, no te preocupes. Marcelo, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva? Jason, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido que tenemos en la diapositiva, por favor? ¿Aló? ¿Sí? ¿Ingeniero? Sí, Marcelo, te Ah, escuchamos. ya, listo, perfecto, disculpe. Pensé que estaba activado mi micrófono ya. Entonces, como le estaba diciendo, clasificación según el grado de precisión. Tenemos el ejemplo número 1, el prototipo internacional, patrón reconocido por un acuerdo internacional para servir de base internacionalmente en la asignación de valores a otros patrones de la magnitud afectada. Por ejemplo, el prototipo internacional de kilogramo es un cilindro de 39 no le avanzo a ver qué dice Milímetros, ahí, ajá, milímetros de altura. milímetros de altura y 39 milímetros de diámetro de una aleación de platino e iridio, a un 90% de platino y 10% de iridio. Tiene una densidad de 21.500 kilogramos sobre metros cúbicos y se encuentra depositado en un Bureau Internacional de Pesas y Medidas BIPM en Sèvres, París. El siguiente ejemplo, el primario, patrón reconocido por la legislación nacional para servir de base en un país en la asignación de valores a otros patrones de la magnitud afectada. Son patrones fabricados juntos con el prototipo internacional y que son repartidos a los países a las convenciones internacionales. También son llamados patrones primarios nacionales oficiales. Listo, muchas gracias, Marcelo. Pues bueno, un poco lo que queremos hacerles entender con este concepto es de que dependiendo del grado de precisión que nosotros necesitemos, pues como ven, existen diferentes aleaciones que obviamente serán mucho más costosas, pero que nos dan esa certeza, esa seguridad de que el valor que nosotros estamos midiendo o a partir del valor referencial que nosotros tenemos, pues no tendremos alguna medida errónea, como comentábamos en la clase pasada, que se pueden dar casos en que podemos interpretar de una mala manera las medidas, pues al tener elementos de mayor precisión, de mejor calidad de materiales, pues eso también nos ayudará pues a tener una medida prácticamente del 99% de exactitud. Siempre hay que tener en cuenta de que por diversos factores, como veíamos el día de ayer, pues la medida puede verse variada un poco, pero más o menos, pues como comentamos, es un poco, también tiene que ver más que nada al factor humano. Entonces, por dicho motivo, pues es lo que se trata de tener elementos de mayor calidad, de mayor cantidad de precisión. También tenemos elementos de precisión secundarios o los que utilizamos convencionalmente en el taller. Cuando nos referimos a elementos de precisión secundarios, pues nos referimos a básicamente sistemas o elementos patrones de medición, pues fabricados de manera local. ¿A qué nos queremos referir con ello? Pues que lo que nosotros fabricamos aquí en el país, pues no será el mismo patrón o valor de medida que utilizan en países vecinos. Siempre que se hable de patrones de medida secundarios, pues estará hablando pues de normas que se utilizan únicamente en el país. Por ejemplo, se me ocurre, nosotros trabajamos bajo normas del formato INEN, se me ocurre por dar un número 2085. Entonces, dentro de las normas formato INEN 2085, pues están todos los parámetros de tolerancia del elemento base de medición. No serán las mismas normas si es que nosotros viajamos a otros países. Por último, cuando hablamos de elementos con precisión de taller, pues estamos hablando de elementos que los fabricamos nosotros mismos. Por ejemplo, podemos realizar conceptos o elementos a base como con tacos de madera, y dependiendo pues la longitud de los tacos de madera, pues nosotros tendremos una referencia de las longitudes que nosotros estemos yendo a medir. Podemos nosotros de igual manera crear herramientas o conceptos de medición pues que se rijan bajo nuestras propias normas, y eso pues es un poco lo que se trata de ver cuando nosotros hablamos de grado de precisión de un taller, es decir, herramientas pues que nosotros mismos las hemos fabricado y que funcionan únicamente en nuestro entorno.
Continuamos con este tema de los patrones de medida, pues hay que tener en cuenta que estos se pueden clasificar de diferente manera, pudiendo ser estos de trazos, de caras paralelas, extremos esféricos o cilíndricos. ¿De qué dependerá que nosotros utilicemos A o B tipo de patrón? Pues como les comenté en un inicio, pues del enfoque que nosotros tengamos. Nuevamente, refiriéndonos al primer ejemplo, si trabajamos en lo que es reparación de motores, pues lo único que necesitaremos será un patrón de caras paralelas. Por el contrario, pues si nosotros estamos en el sector metal mecánico de la metalurgia, pues necesitaremos contar con patrones de mediciones de trazo. ¿A qué nos referimos con eso? Pues a elementos especiales justamente que nos permiten trazar las diferentes líneas de cota y de esta manera pues diseñar de una mejor manera las piezas o elementos hasta el punto de pues llegar a maquinarlos. Cuando nos referimos a extremos esféricos, pues estamos hablando de patrones de medición justamente para elementos cilíndricos, para elementos esféricos. Un poco por eso, de cierta manera, se lo utiliza cuando nosotros estamos trabajando con tuberías o también, bueno, un poco tiene su alcance también dentro de la electricidad, pues para medir la tolerancia o certificar más que nada que se esté utilizando un cable con el grosor específico. Por otro lado, pues también podemos encontrar patrones cilíndricos. Cuando nos referimos patrones cilíndricos, pueden ser estos de disco o tipo anillos. Un poco esto, por ejemplo, se lo utiliza en el tema de la rectificación de motores, pues para detectar si es que un cilindro se encuentra completamente circular. Entonces se utiliza estos patrones cilíndricos para examinar las tolerancias que van a tener los cilindros de un motor. De esta manera, pues si es que las luces o la tolerancia de medición con la que se está trabajando en estos cilindros, pues excede a la que se encuentra el valor referencial, pues será otro indicativo pues de que necesita ser rectificado o por el contrario reparado. Aquí un poco de otros ejemplos más puntuales justamente de los patrones cilíndricos y como les comentaba pues un poco el uso que tienen. Otro elemento pues que se lo puede utilizar es el patrón tipo tampón, que pues de igual manera nos ayuda a tener la medida exacta de un elemento cilíndrico. De igual manera pues se lo puede utilizar en los cilindros de un motor o en alguna otra circunferencia pues a la que nosotros no tengamos acceso. ¿A qué nos referimos con eso? Pues básicamente cuando nosotros no podemos utilizar un calibrador. Si es que nosotros nos limitamos y ya no podemos utilizar un calibrador, pues podemos utilizar estos otros elementos para tener una certificación y más que nada poder realizar una medida de la manera correcta. Esta parte pues es un poco del tema introductorio a lo que tiene que ver con los patrones. La otra clase o el otro tema que vamos a compartir el día de hoy, que sí es un poco más extenso y que sí les ruego que prestemos un poco de atención, es hablar de los medidores de carátula. ¿A qué nos referimos con los medidores de carátula? Pues cuando nosotros hablamos de los relojes palpadores. Si es que hemos tenido la oportunidad de manipular estos elementos, pues sabemos que nos dan una tolerancia muy baja, se puede decir, al error. Este tipo de elementos de medición, pues nos permiten saber a medidas de milésimas de milímetro, pues las tolerancias de irregularidades que puede llegar a tener un elemento. Entonces, un poco de manera introductoria, por favor, Lenin, ¿me puedes ayudar leyendo la diapositiva, la parte de generalidades? Generalidades. El comparador de carátula es un instrumento de medición en el cual un pequeño movimiento del husillo se amplifica mediante un tren de engranaje que se mueve en forma angular una aguja indicadora sobre la carátula del dispositivo. La aguja indicadora puede dar tantas vueltas como lo permita el mecanismo de medición del aparato. Listo, muchas gracias, Lenny. Bueno, justo lo que acaba de comentar su compañero, pues bueno, ya detallaremos un poco más adelante la estructura, pero básicamente este es el elemento que empieza a mover o que empieza a medir las tolerancias dentro de los cuerpos y como le dijo, dependiendo del nivel de tolerancia que tenga, pues aquí nosotros tenemos nuestro manómetro, nuestro reloj,
que se empezará a mover conforme las irregularidades se vayan encontrando. Hay que tomarlo como referencia, que es un instrumento de comparación. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que este elemento nos da una referencia del estado real de un elemento. Por decirlo, si es que nosotros vemos un elemento a simple vista que parece estar completamente plano, pues para nosotros tener una mayor certificación de que el elemento se encuentra completamente plano sin ninguna irregularidad, pues utilizamos un reloj palpador. Siempre que utilicemos un reloj palpador, pues utilizaremos un trípode o un elemento especial, pues que nos permitirá maniobrar de mejor manera nuestro reloj palpador. Como pueden ver, pues dependiendo el enfoque y el grado de precisión que nosotros tenemos, pues podemos encontrar diferentes variables del reloj palpador. Dentro de la industria, pues también dependiendo, como les decía, el grado de precisión que necesitemos, pues podemos encontrar relojes palpadores o comparadores de carátula tipo analógico, tipo digital, con una cara vertical o con una doble cara. Cuando nos referimos al analógico, pues es básicamente como un reloj, como un manómetro, y dependiendo de cuánto oscile el movimiento en la punta, pues el reloj, la aguja, se irá moviendo. Un poco aquí importante pues es tener una buena apreciación visual. Si es que tal vez se tiene problemas con la vista, muchas de las veces pues la gente opta por adquirir comparadores de carátula tipo digital, ya que de esta manera pues se tiene una mejor apreciación y pues es un poco más sencillo pueden realizar una medida, ya que al nosotros utilizar uno de tipo analógico, pues de cierta manera tenemos que empezar a contar las vueltas, tenemos que encerar el reloj palpador. Si es que no lo enceramos, pues tenemos que tener una referencia, una señal de dónde parte la aguja hasta dónde finaliza y pues después realizar el proceso de reste y de esta manera pues saber cuál es el grado de medición exacto. Cuando nosotros utilizamos uno de tipo cara vertical, pues básicamente lo utilizamos cuando tenemos una superficie plana y nosotros pues tenemos acceso a poderlo ver desde la parte superior. A nosotros, por último, referirnos a un comparador de carátula de doble cara, pues a lo que estamos refiriéndonos es de que podemos ver la medida en cualquiera de los dos extremos. No se necesita pues girar otra vez el reloj palpador. Esto un poco son utilizados de mayor manera pues cuando se necesita fiscalizar de una manera más puntual o más seguida, pues las tolerancias de algún elemento. Continuando con el tema, pues podemos desglosar y entender un poco cuáles son las partes que cuenta un reloj palpador. El primer punto, pues sería la punta de contacto, el elemento móvil, pues quedará el indicador de la medida o la magnitud en la que nosotros estamos manejando. Todo eso pues será regulado obviamente por la aguja y el ángulo en el que se encuentre. Tenemos un capuchón de reposo, un seguro que al igual que en el calibrador pie de rey, pues nos permite asegurar la medida y que pues esta no se llegue a mover. ¿A qué nos referimos con eso? Pues por más de que nosotros manipulemos la punta de contacto, pues la aguja se mantendrá fija y nos permitirá tener una apreciación mucho más fácil. La carátula, pues esta carátula es el elemento que cubre a nuestro reloj. Lo que nos ayuda, pues esto es justamente con estos limitadores de tolerancia, es que nosotros podamos girarlo y poder de cierta manera encerar nuestro equipo. ¿A qué nos referimos con encerarlo? Pues a dar un valor inicial de 0, ya que si no se cuenta con esa medida, pues si es que nosotros, por ejemplo, empezamos en 85 y llegamos hasta 102, pues tendremos que hacer un proceso matemático, una resta para saber pues el grado de tolerancia que estamos llegando a medir. Como ven, es un elemento sumamente pequeño. Los que hemos tenido la oportunidad de manipularlo, pues sabemos lo compacto que llega a ser y aparte de eso, pues se podría decir de cierta manera lo complicado que lleva pues el tener esta herramienta, ya que es susceptible a que ante cualquier golpe pues se pierda los valores exactos, y es que por A o B motivo llega a tener una caída, pues llega a terminar obsoleto. Entonces, siempre tenemos que tener particular cuidado cuando manipulemos este tipo de elementos. Un poco más teniendo la descripción,
para que ustedes tengan como referencia cómo funciona o cuál es la manera de realizar la medición, pues hay que partir de dos conceptos en los cuales podemos tener una medición de carátula secundaria y una medición de carátula principal. ¿A qué nos referimos con eso? Pues un poco a los rangos de medida en los que tenemos. Hay que tener en cuenta de que cada una de las líneas que nosotros tenemos en nuestro comparador de carátula o reloj palpador, pues tendrá un rango de 0,01 milímetros aproximadamente, y en cada punto de 10 que nosotros encontremos, por ejemplo, 10, 20 y 30, pues equivaldrá a 10 milímetros. Adicional a ello, pues si es que el aguja de nuestro reloj palpador da una vuelta entera, pues en nuestro cronómetro secundario nos indicará que ha dado una vuelta más. Esto quiere decir pues que ha existido una tolerancia de 1 milímetro. Si es que está en 1, si es que está en 2, pues sabemos que la tolerancia está en 2 milímetros. Por ejemplo, si es que aquí me invento, por ejemplo, si es que tenemos que la aguja está aquí en el número 2 y la tenemos que la otra aguja está en el número 10, pues sabremos, por ejemplo, que estamos hablando de 2 milímetros, 2,10 milímetros, por ejemplo. Entonces, un poco dependiendo más que nada de dónde lo inseremos. Si es que la aguja empieza desde cero, será mucho más fácil pues apreciar la medición. Caso contrario, por ejemplo, aquí empieza en 88 aproximadamente, entonces nosotros tendremos que hacer la reducción entre el cero, se podría decir, y el espacio del cual comienza, es decir, esta variación de aquí, y con eso pues tendríamos la medida exacta. Déjenme cambiar nuevamente. Entonces, un poco ahí para que tengan en cuenta, aunque ya les voy a explicar de una manera mucho más detallada la manera en que la podemos medir, pero que tengamos en cuenta que nosotros podemos manipularlo a nuestra voluntad. Déjenme borrar esto para que podamos. Entonces, ¿cómo procedemos a realizar la medida de un reloj palpador? Como les comentaba, pues tomemos en cuenta de que en este caso no empieza en un punto en cero, no empieza en cero, no empieza desde aquí, sino que por el contrario, no empieza desde aquí, sino que por el contrario vemos que empieza por acá, aproximadamente pues 1, 2 y 3 milímetros más. Entonces, perdón, haciéndoles una referencia, pues sabemos de que nos indica la primera referencia es de que ha dado aproximadamente una vuelta. Ha pasado de 1, no llega hasta 2, como lo ven está en la parte central, nos indica que ha dado una vuelta. Como les comenté, esta una vuelta nos indica que ha pasado 1 milímetro. El punto final, como sabemos, es aquí. Entonces tenemos 60, 61, 62, 63 y 64, que es hasta el punto donde ha parado la aguja. Entonces vemos que aquí nos presentan una resta de 64 menos 3, que da igual a 61. Ustedes se preguntarán por qué se le resta, si es que nosotros podemos admirar claramente que aquí está en el número 54. Tomemos como referencia lo que les comenté en un inicio, de que la aguja no partió en 0, sino que partió en 3. Entonces nosotros tenemos que considerar esta tolerancia que existió. Entonces lo que procedemos es a restar estos 3 milímetros que tenemos aquí, es decir, encerar en nuestro reloj palpador, aumentamos el 1 milímetro por la una vuelta que tenemos aquí, y pues eso nos da como resultado 1,61 milímetros. No sé si quedó claro la manera en la que se realizó esta lectura con el reloj palpador, o necesitan que la vuelva a repetir. Ingeniero, de mi parte yo le tengo claro, por decir, en un caso que haya arrancado, como dice usted, en 4 o en 5, ahí hay que restarle los 5, ¿no es cierto? O los 4. Claro, justamente digamos que no empezó aquí en 4, sino empezó aquí en 5. Nosotros vimos que nuestra aguja empezó aquí en 5.
Entonces, para nosotros encerarla, pues tenemos que restar esos 5 milímetros. Entonces, por ejemplo, no sería 64 menos 3, sino 64 menos 5. Entonces, nos daría el resultado 50. Más que todo si es que aquí empieza la aguja. Un poco eso como referencia. La primera, se podría decir, lectura que se puede dar, que como lo ven, pues sí puede llegar a ser un poco complicado, más que nada si es que no tomamos en cuenta desde el punto en el que se inició, por lo cual pues siempre es importante que nosotros pues tratemos de trabajar con el reloj palpador encerado, para evitarnos un poco hacer este tipo de medidas. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tomemos como consideración inicial pues de que el elemento tiene un rango de 10 milímetros. Entonces, aquí nos da como referencia que tenemos unas 6 vueltas. Permíteme, nos da la referencia, dice que tiene 6 vueltas, entonces aquí podemos mirar, aunque bueno, nos tapa un poco la aguja, pero entonces estaría por aquí, lo que nos indica que tenemos 6 vueltas. Esto equivale a 6 milímetros. Continuando pues con el desarrollo de la aguja principal, nos dice que se encuentra en 32. Es decir, en este punto. ¿Por qué hacemos la reducción de 4? Pues porque nosotros necesitamos saber el punto inicial desde donde empezó. Entonces no empezó en 0, como lo podemos apreciar. Permítanme, les dibujo para que entiendan. Pues de igual manera aquí la aguja no empezó en 0, sino que como podemos apreciar empezó en 4, como tenemos aquí la referencia. Perdón, empezó aquí en 4, como dice la referencia. Entonces, eso quiere decir que de los 32 que llegó a medir, nosotros tenemos que restarle 4. Adicionalmente, como el elemento medía 10, es decir, 100 milímetros, pues nosotros tenemos que hacer la resta de este elemento, del elemento inicial, pues para nosotros saber la medida específica o el rango, se puede decir, de desgaste que tiene el elemento. Entonces, una vez que nosotros revisamos el número de vueltas y el punto en el que se detuvo nuestro reloj palpador, pues tenemos como resultado de que tiene una tolerancia de 6,72 milímetros. Nuevamente repito, el 100 corresponde al grosor del elemento a revisar y pues el 32 menos 4 es 32, donde terminó nuestra aguja. ¿Y por qué se le resta 4? Pues porque no empezó en 0, sino que empezó en 4. ¿Está entendida esta parte? ¿Podemos continuar? Ingeniero, disculpe una pregunta. Nosotros tenemos ahí un valor que dice que es de 100, que es el valor de la altura de esta pieza, pero en la parte donde que nos dice 10.00 milímetros. ¿Y por qué le Eh, ponemos 100 acá? Claro, bueno, esta es un error que han tenido en la tipología. Por eso les comentaba que esto tiene un grosor de 100, que es el que vamos a tener como referencia aquí. Y tal vez un error de tipeo, pues no ubicaron correctamente la magnitud de medida. Por eso es lo que les comentaba que esto era de 100, para que ustedes entiendan de dónde se saca el valor de 100. Ah, ok, gracias, ingeniero. Sí, sí, mil disculpas al momento que realizaron la presentación, pues se confundieron aquí en el valor, en las tolerancias. Entonces, como les digo, bueno, el 100 ya sabemos de dónde lo sacamos, es el ancho de este elemento. Esta parte de aquí, el 32, pues es al punto al que ha llegado nuestro reloj palpador. El 4, pues vuelvo a repetir, es porque nuestra aguja no empezó en 0, sino empezó en 4 y nosotros necesitamos encerarlo. Entonces, realizando esta resta, pues nos da un porcentaje de 72 más las 6 vueltas que nos dio como referencia nuestra aguja cuenta vueltas, pues nos da un resultado de que existe una tolerancia, se podría decir un grado de desgaste de 6,72 en relación a los 100 milímetros que teníamos en un inicio, o 10 milímetros, bueno, para que no se confunda. Por otro lado, si es que nosotros trabajamos encerando directamente nuestro reloj palpador, pues básicamente no tendremos que realizar este proceso, ya que sabremos que nuestra aguja empezó en 0 y pues
siempre girará en sentido horario. Siempre hay que tener en cuenta de que gire en sentido horario. Una vez que nosotros nos demos cuenta que gira en sentido horario, pues, por ejemplo, empezó en 0, terminó en 70, sabemos que ha dado 7 vueltas, entonces es fácil deducir que la medida, en cambio, de este elemento no presenta desgaste y pues que tiene un valor de 7,71 milímetros. No sé si este otro ejemplo ya con eh, yo con el comparador de cartulina encerado, pues les quedó un poco más claro. Sí, ingeniero, ese está más, como más claro. Claro, eso un poco, Porque en el anterior, perdón que le interrumpa, viéndole la aguja, se veía que había dado tres vueltas, a no ser como dice usted que haya un error ahí. claro, eso. Regresando aquí, bueno, el enunciado nos dice 6 vueltas, un poco de la manera didáctica. Entonces, eso digo, como Mm, aquí nos tapa la aguja, entonces pues se ha optado por claro, hacer la referencia en 6 vueltas. Obviamente que si lo tenemos en 9, pues aquí sabemos que es 9. Entonces nosotros haremos aquí la resta, pues de igual manera nos dará el porcentaje. Siempre a lo que nos referimos aquí, pues es al número de vueltas o giros que está dando nuestra aguja. Si es que ha dado una vuelta, pues estamos hablando de 1 milímetro y así pues sucesivamente. Recordemos que cada una de estas líneas pues equivale a 0,01 milímetros, un poco para que tengamos en cuenta ese concepto. No sé si ahí ya les quedó un poco más claro o necesitan que revisemos otra vez este concepto. Por mi parte está entendido, ingeniero. Listo, muchas gracias. Entonces, continuemos un poco. Como les comentaba, cuando nosotros vamos a realizar esta medida, estas medidas utilizando el, el elemento, pues en algunas ocasiones, pues para medir las tolerancias, pues podemos utilizar patrones de medida, como veíamos en las diapositivas pasadas. Y a partir de ello, pues poner la pieza que nosotros estamos fabricando y pues tener una medida mucho más exacta para, más que nada, no limitarnos a utilizar solamente el calibrador, ya que, como les comenté el día de hoy, el día de ayer, perdón, una de las debilidades, por así decirlo, cuando nosotros utilizamos el calibrador, es de que no nos da este grado de exactitud y si es que necesitamos un calibrador con una mejor o mayor calidad de exactitud, pues tendrá muchas más líneas dentro de su estructura. Si es que nosotros no tenemos una buena apreciación visual, pues fácilmente podríamos dar una lectura errónea, cosa que no sucede con un reloj palpador, ya que su sensibilidad pues nos permite tener una medida mucho más exacta, pero siempre hay que tener en cuenta pues colocarlo de una manera correcta. Como les comenté, pues el reloj palpador únicamente no nos sirve para medir un elemento o un patrón que nosotros lo tenemos pues empotrado al reloj palpador, sino que también nos sirve para medir qué tan plano o el porcentaje de planitud que tiene un elemento. Donde aplicamos este concepto, pues cuando nosotros enviamos a rectificar un block o un cabezote y necesitamos certificar, fiscalizar, pues que se encuentra completamente plano. O por el contrario, si es que nosotros sufrimos un recalentamiento del motor, pues saber en qué grado o en qué tolerancia se llegó a pandear el cabezote. Y dependiendo de eso, pues nosotros saber si es que tenemos la opción de cepillar el cabezote y poder corregir esta imperfección, o por si el contrario, pues las tolerancias, se puede decir, de desgaste del elemento superan las del límite de rectificación y necesita ser reemplazada. Entonces, un poco ahí es donde empezamos a utilizar el reloj palpador. Otro de los elementos es en la circularidad o en la cilindria, en saber qué tan esférico o el porcentaje de un cilindro que tiene. De igual manera, cuando lo utilizamos dentro de los cilindros que se encuentran en el bloque del motor, para nosotros saber pues que los mismos que presentan el mismo diámetro en toda su estructura. Si es que nosotros utilizamos solamente un calibrador, pues estamos limitados a conocer la medida de la parte superior y la parte inferior de un cilindro. No así si nosotros utilizamos un reloj palpador, obviamente de una medida mucho más pequeña que nos permitirá pues tener una medida de todo el elemento, es decir, de toda la carrera, desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, y nosotros poder constatar el estado real de este tipo de elementos.
Aquí podemos ver un ejemplo más claro, pues, de cómo funciona cómo se aplica un reloj palpador. Podemos ver cómo al estar nosotros girando el árbol de levas, pues, si es que se mantiene en cero, pues nos indicará que el árbol de levas se encuentra en perfecto. No se queda en cero y el reloj palpador empieza a oscilar. La aguja, pues, será un indicativo de que existe algún inconveniente dentro del árbol de levas. Esto es conocido como el cálculo, la medición de la excentricidad del árbol de levas, para, pues, como les dije, saber el verdadero estado de la estructura. Y de esta manera, pues, aquí podemos ver otro ejemplo, pues, de cómo tenemos que ubicarlo cuando estemos haciendo este tipo de mediciones. Como ven, pues, tenemos que ubicar de manera correcta el trípode del reloj palpador, más que nada para nosotros no tener interferencias. Entonces, como les dije, un tipo, lo importante para evitar tener que hacer los cálculos que veíamos cuando no encerramos el reloj palpador, es siempre ubicar el cero en nuestra aguja. ¿Cómo ubicamos el cero? Pues nosotros veíamos que dentro de la estructura del reloj palpador nosotros podíamos girar el elemento. Si nosotros giramos el elemento, pues podemos ver que como todas esas líneas que sabemos cuál es el rango de medida, pues si nosotros ponemos que la aguja esté en cero, pues nosotros podemos tener una apreciación mucho más exacta. También, como les dije, pues nos ayuda a medir el juego longitudinal del árbol de levas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros al llegar a manipular el árbol de levas, pues vemos si es que el mismo pues se encuentra flojo, se encuentra demasiado flojo, o por el contrario, si se encuentra demasiado apretado. Entonces, todas estas herramientas pues nos permiten nosotros certificar que estamos realizando un trabajo correcto. Más que nada en el tema de la preparación de motores, pues sabemos que es fundamental pues que nos manejemos en los rangos de tolerancia establecidos. No podemos tener elementos con demasiado juego, y pues es justamente donde nosotros utilizamos o donde deberíamos utilizar un reloj palpador. Aquí podemos ver otro ejemplo, pues cómo se está utilizando un reloj palpador para de igual manera pues certificar si es que existe algún inconveniente con el cigüeñal. Como nosotros podemos apreciar, pues vemos que la aguja no se mantiene quieta, sino que al contrario se empieza a mover, lo que nos dará una clara señal de que existe algún desgaste, alguna irregularidad dentro del cigüeñal. Como nosotros podemos apreciar en la diapositiva, pues se nota a simple vista, de manera visual, que el cigüeñal pues se encuentra deteriorado. Adicional a ello, pues también lo podemos utilizar para medir el grado de deflexión del bonate de inercia. ¿Que nos referimos con el grado de deflexión? Pues tal vez es a un término un poco más coloquial cuando nosotros hablamos de qué tan pandeado se encuentra un elemento cilíndrico. ¿A qué nos referimos también con eso? Pues básicamente tenemos como ejemplo pues los discos de freno, cuando los mismos pues se encuentran pandeados, es decir, se encuentran torcidos. Entonces nosotros, como podemos ver en la diapositiva, pues ubicamos el reloj palpador, y de esta manera, pues, podemos fiscalizar o medir la tolerancia de las que se encuentra en nuestro disco de freno. Y a partir de ello, pues, nosotros diagnosticar si es que el mismo necesita ser reemplazado, ser rectificado, o por el contrario, si está dentro de los valores de tolerancia permitidos para el trabajo. Como lo ven, pues, el reloj palpador tiene una gran versatilidad. No se centra únicamente en temas de reparación de motores, sino que, pues, cuando nosotros necesitemos realizar cualquier medición, más que nada en movimiento, como es el ejemplo que tenemos aquí con el disco de freno, pues podemos utilizar el reloj palpador. Como les comentaba, pues esto dependerá pues del sector en que nosotros estemos trabajando para saber qué tipo de reloj palpador estamos utilizando. Un poco podemos tener relojes palpadores muy grandes, muy pequeños, eso dependerá del elemento o en el sector en donde tengan que ingresar. Un poco dependiendo del tamaño, pues se tendrá mayor o menor facilidad de acceder a la lectura. Como podemos ver aquí, si es un elemento mucho más compacto, pues todas sus líneas de longitud de segmentación pues serán mucho más visibles para que pueda ser apreciado de una mejor manera por parte de los técnicos. Siempre hay que tener en cuenta que nosotros, como todo elemento se puede decir análogo, al nosotros tener una aguja, pues tenemos que estar parados de frente hacia el elemento. Si es que nosotros nos encontramos de lado o de igual manera el reloj palpador, si no se encuentra vertical, si no se encuentra inclinado, torcido, pues nos dará un rango de inexacto de una medida. Entonces, siempre que utilizamos el reloj palpador, pues ubicar el trípode de manera correcta. Como podemos ver aquí en la gráfica, siempre que tiene que estar verticalmente, nunca inclinado, siempre tiene que estar, pues se podría decir en un ángulo de 90 grados para de esta manera poder trabajar con total normalidad. Más que nada dependiendo de lo que nosotros estemos viendo a medir. Si es un elemento que está una superficie completamente plana, pues tendremos que aplicarlo y que esté bien asentado. Siempre recordar que tenemos que encerar nuestro reloj palpador, pues para tener una medida mucho más exacta. De igual manera, pues cuando nosotros utilicemos
para medir alguna profundidad en específica, pues aquí tenemos la recomendación de cómo tiene que ir medido. Tiene que estar el reloj palpador completamente asentado en la superficie, no en el aire, para de esta manera pues tener un valor exacto, una medida exacta. Aquí también tenemos otros tips de cómo tiene que estar colocado. Tiene que siempre estar en una posición rígida. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que no tienen que tener, que llegar a absorber vibraciones o estar sujeto a que puedan provocarse las mismas. Un poco con eso, entonces, aquí lo que tenemos que hacer siempre que utilizamos nuestro reloj palpador es pues tratar de ubicarlo lo más compacto posible, que exista la menor cantidad de pérdidas de movimiento, porque por ejemplo vemos aquí que es demasiado largo, entonces nosotros también tenemos dificultad para poder accionarlo. Básicamente nosotros tenemos que utilizar únicamente nuestra mano sin aplicar mucha fuerza para utilizar el reloj palpador, pero si es que no está correctamente armado, pues tenemos que aplicar más fuerza, y nosotros aplicar más fuerza, pues podríamos aplicar un exceso de fuerza que por la punta que se encuentre en movimiento, pues llegará a dar una medida errónea. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso. Por último, pues como les comentaba, al ser un elemento sumamente frágil, pues siempre tenemos que procurar el cuidado. ¿A qué nos referimos con el cuidado? Pues a limpiarlo después de que lo utilizamos, siempre la punta, pues tratar de eliminar todas las impurezas que posea, si es que tiene residuos de aceite o agua, pues tener en cuenta limpiarlo, ya que los mismos pudieran llegar a corroerlo, y pues lo que menos queremos es de que nuestro reloj palpador pues llegue a deteriorarse. Y bueno, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. No sé si el tema les ha quedado claro o si necesitan que se haga hincapié en algún punto en particular. De no ser así, pues procederíamos a explicarles el desarrollo de su primera tarea. Ingeniero, está claro hasta el momento la clase. Listo, muchas gracias, Lenny. Entonces, a continuación voy a proceder a compartir el enunciado que nosotros podemos encontrar en el aula virtual. Si es que nosotros nos dirigimos a la parte de tareas, en la parte final de la plataforma, pues encontraremos un enunciado que dice nota 2. Nosotros hacemos clic, encontraremos un documento en PDF y al nosotros abrirlo, pues tendremos este documento. Básicamente, pues lo que se está hablando aquí es de que la tarea consiste en realizar un taller. Un taller resumen. Vamos a empezar por partes. Este taller pues toma como referencia los contenidos que vimos el día de hoy, específicamente la unidad 1.3, medidor de carátula o reloj palpador. Entonces ustedes pueden volver a revisar el material de apoyo en la plataforma, todo lo concerniente a la unidad 1.3. Podemos ver que tenemos la descripción de la unidad 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, que es una explicación mucho más extensa, pues para que ustedes puedan entender el correcto funcionamiento de el reloj palpador. Entonces, ¿cuáles son las directrices que nosotros debemos cumplir con este deber? Como primer punto, pues tenemos que hacer una carátula de presentación, tomar en cuenta, pues, incluir todos estos temas. Ustedes tienen la potestad de crear la carátula como la crean conveniente. Si es que es de su agrado, pues incluir el logo del instituto, lo pueden hacer. Si es que no, pues tampoco hay ningún inconveniente, con tal de que tengamos sus nombres, la materia, metrología, el título del trabajo, que será taller medidor de carátula, la fecha en la que hemos realizado el trabajo. Lo que les pido aquí es la utilización de normas APA. ¿A qué me refiero con la utilización de normas APA? Pues básicamente a cumplir con estos tres parámetros. El tipo de letra, que sea Times New Roman o Arial. Si utilizan Times New Roman, número 12, Arial 14. Los párrafos deberán estar debidamente justificados, es decir, todos tendrán que estar alineados. Eso es a lo que nos referimos con justificar. Y el interlineado, es decir, la distancia entre líneas, tendrá que ser de 1.5. Entonces, cuando nosotros realicemos nuestro trabajo en Word, pues tenemos que tener en cuenta estos parámetros, sobre todo pues para no tener alguna penalidad en nuestra calificación. No les estoy pidiendo absolutamente nada más, por favor, no nos confundamos
con otros conceptos o otros formatos que se pueden estar utilizando. Nosotros básicamente podemos escribir todo lo que nosotros consideremos necesario y de esta manera, pues, estructurar correctamente las ideas. No les estoy pidiendo un informe tipo científico, sino únicamente que nos basemos en cumplir estos 3 puntos. Posterior a ello, pues, tenemos que realizar la consulta de manera organizada. ¿A qué nos referimos con la consulta de manera organizada? Pues, lo que quiero decir es que tengamos una buena conexión de ideas. Si es que vamos a hablar del reloj palpador, en el resumen, pues, primero nosotros, se me ocurre, vamos a hablar de la historia, después podemos hablar de los materiales a partir de los cuales están fabricados, por último podemos hablar de los tipos de relojes palpadores y después de la manera de utilizar. Esa sería una manera correcta, una manera estructurada de realizar el trabajo. Pero, por ejemplo, si ustedes empiezan hablando de la historia, después hablan de cómo utilizar, después de los tipos, nuevamente vuelven a hablar a la historia, es decir, empiezan a tener confusiones de idea, pues ahí tendrán una penalidad en la nota. Por eso es lo que recalco, pues que tengamos un desarrollo, una estructura pues organizada. Posteriormente, pues en este taller tienen que hacer, hay algunos ejercicios anexos. En los ejercicios, pues lo que se les pide es de que hagan el procedimiento respectivo y que ubiquen en la medición final. Ya les voy a explicar un poco eso. Como último punto, pues, por favor, este documento lo tienen que subir en la plataforma en formato PDF. Entonces, ustedes, una vez que descarguen el documento, pues aquí en la parte que dice taller medidor de carátula, es el elemento, es el sector en el cual vamos a trabajar. Tenemos 3 puntos. El primero que dice describir los métodos de operación del medidor de carátula, es decir, para qué se utiliza. Entonces nosotros empezamos a redactar y aquí es donde utilizamos las normas APA que les dije, el tipo de letra, controlar que esté en los párrafos debidamente alineados y el interlineado, es decir, la distancia entre líneas de 1.5. Posterior a ello, pues debemos describir las funciones de cada parte del medidor de carátula, es decir, el contenido que nosotros vimos en las diapositivas. Esto sí, por favor, escríbalo con sus propias palabras. No necesito que peguen imágenes. O por último, si es que llegan a pegar imágenes, pues que no sea la misma imagen que nosotros, tal cual la encontramos en la diapositiva. Tomémonos el trabajo, pues, de hacer un desarrollo, una imagen, pues, con nuestro sello personal y no pegar directamente lo que nosotros encontramos, pues, en las diapositivas o en el internet. En esta parte, pues, hacer hincapié que, bueno, yo soy un poco quisquilloso en este tema de un poco leer, me gusta leer lo que ustedes describen, entonces si por A o B motivo, pues llego a leer y desconfiar un poco de los párrafos que ustedes están leyendo, pues utilizo un programa antiplagio para saber si es que ustedes escribieron el texto o por si el contrario, pues únicamente lo copiaron de otra dirección. Entonces, por favor aquí, tener en cuenta ese punto. Y por último, el punto número 3 es realizar los siguientes ejercicios. Entonces, aquí tenemos el reloj palpador con cierta medida. Entonces, por ejemplo, aquí nos indica el número de vueltas. Podemos ver cuántas vueltas está dando, dependiendo de eso. Pues aquí lo que tenemos que hacer, como les comentaba en la parte inicial, que decía que tenemos que describir el procedimiento y colocar las unidades. Entonces aquí lo que deberíamos de hacer es, por ejemplo, decir el número de vueltas que tiene es 0, por ejemplo aquí, y la distancia de la aguja es de 0 a 40. Entonces el grado, el punto de medición es de 0,040 milímetros, por ejemplo. Lo describen así y no únicamente aquí poner el resultado final. Por favor, como Y les vuelvo a... una preguntita ahí. Claro. O sea, si ahí como decir las vueltas, si no llega a 1, no cuenta, como decir, ahí está entre la mitad de 0 a 1, no se pone 0.50 la vuelta o va a 0 de ley. Claro, eso, Marco, era un poco lo que tenía en cuenta. Recordemos que esto nos indica el número de vueltas que da la aguja. Como podemos ver, empezó la aguja en 0 y llegó a 40. Entonces, eso es lo que nos refleja en el número de vueltas. Al estar casi en la mitad, pues es de que en la lectura principal del reloj palpador, pues casi ubica la mitad. Si es que nosotros, la aguja, por ejemplo, diera una vuelta completa, empieza en 0 y nuevamente llega al 0, ahí sí nos va a contar aquí una vuelta. Entonces, como todavía está en 40 de la primera vuelta, se puede decir, todavía no llegamos a 1 milímetro. Entonces, un poco es por eso la parte que quería que se entienda el concepto de cómo realizar
la medida, la explicación del el reloj palpador. No sé si con eso quedó un poco más clara la idea, Marco. Entonces ahí sería 0 vueltas y 0.40 sería la lectura. Exacto. Correcto. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes aquí me describan. Si es que existe un número de vueltas, si es que la aguja empezó encerada o por el contrario no comenzó encerada, entonces un poco que aquí se den cuenta, que analicen la imagen correctamente. Como aquí podemos ver, pues empezó encerada, no tenemos que hacer ningún proceso de resta. Entonces la medida, por ejemplo, ya les estoy ayudando, sería 0,042. Ya, claro, entonces ahí sería 0.42 en total lo que dice la lectura. Correcto, correcto. Entonces eso digo, necesito que me... Ahí ya quedó, ahí entendí muy bien. Listo, Marco. Entonces eso digo, eso es lo que necesito que ustedes me describan. Que no escriban únicamente el resultado 0,042, sino que me expliquen por qué llegaron a esa medida. Entonces así posteriormente tenemos dos ejercicios. Por ejemplo, aquí dice que tiene 5 vueltas. Entonces tomemos en cuenta eso. Nosotros de igual manera tenemos que seguir describiendo. Son exactamente 6 ejercicios de lectura que ustedes tienen que hacer. Entonces, los que ustedes tienen que describir cuál es la medida que se está dando en el reloj palpador. Como ven, pues no es nada complicado. Si es que tal vez se llegan a perder, pues tienen el material de apoyo que se encuentra subido en la plataforma. Básicamente, como les comenté, pues desde aquí esta sería la estructura base que nosotros deberíamos empezar a hacer, a desarrollar nuestra tarea. Aquí únicamente pues lo que tendríamos que hacer es contestar estas dos preguntas y proceder a realizar los ejercicios. Como les comenté, vuelvo a hacer hincapié, tengamos en cuenta el tipo de letra que se está pidiendo, justificar el texto y cuidar el interlineado. No se les está pidiendo absolutamente nada más. Otra pregunta. Inge, una preguntita, ¿y el deber o sea, qué día se va a abrir y hasta qué día hay cómo entregar? Esto está en la plataforma, me parece que está hasta cuando se cierra el módulo, deme un segundito. Me parece que eso está hasta la semana del 12 de diciembre, pero como les comentaba el día de ayer, pues lo que sí les aconsejo es de que tratemos de realizar los trabajos a tiempo. Recordemos pues de aquí la siguiente sesión, el encuentro número 3 es el 3 de diciembre, es decir, el día de mañana no tendríamos clases, podríamos aprovechar y desarrollar este taller. ¿Cuál es la ventaja que ustedes tienen de desarrollar los talleres a tiempo? O por decir, es básicamente que, por ejemplo, hoy terminamos la clase, se me ocurre el día de mañana, ustedes hacen la tarea, la envían. Si yo tengo tiempo, lo reviso el día de mañana o si no, máximo hasta el miércoles. Entonces, si yo reviso y veo que por ahí tienen algún error, alguna falla, pues le retroalimento de una manera oportuna y dependiendo la cantidad de fallas que ustedes tengan, pues yo puedo optar por pedirles que corrijan el deber para mejorar su puntaje y pues con esta manera pues de que ustedes tengan un colchón de notas mucho más amplio para que si por A o B motivo pues en las pruebas no les va tan bien, pues aseguremos el aprobar el módulo. No sé si en cuanto a la tarea ha quedado todo claro o necesitamos hacer hincapié en algún otro punto. Ingeniero, una pregunta con respecto a la parte de forma de la tarea. Nos había indicado que es de acuerdo a las normas APA, pero dentro de las normas APA nos dice que si utilizamos Arial es de tamaño 12. Y usted nos había mencionado 14. Entonces, solamente esa pregunta nomás, ingeniero. Sí, bueno, eso les digo, bueno, un poco se me pasa a veces por alto la medida, pero eso le digo, lo que necesito es, como tú bien hiciste, Marcelo, pues consultar un poco cuál es la medida del tipo de letra. Entonces, si es que encontramos que para las normas APA, se me ocurre, me parece que ahorita estamos en la 7ª edición, está en New Roman o Arial 12, pues usamos 2. Entonces, ¿qué quiere decir justamente con eso? Pues de que nuestro documento no puede tener una tipología de letra de número 10 o número 8 o número 15 o número 18. Entonces, aquí también va un poco la parte de
investigación suya, que no sé, que más que nada aprendamos a interpretar y a razonar lo que estamos leyendo. Justamente como hizo Marcelo, pues buscó la información, entonces para él estar seguro. También con eso, pues lo que les pido es que no siempre piquemos a la primera información que tengamos y digamos eso es tal y cual. Algunas páginas pues nos dan la información completa, por el contrario, si por ejemplo nosotros utilizamos la Wikipedia, pues sabemos que no es una fuente confiable de información, entonces para futuros trabajos, si es que se les pide que hagan una investigación, pues de antemano, pues le recalco que no está permitido, pues que utilicemos material de la Wikipedia. Adicional a ello, la pregunta de Marcelo, no sé si todo quedó claro o necesitamos aclarar algún otro punto más. Ingeniero, el tema de extensión de página o de hojas es la que uno crea conveniente o tenemos alguna referencia como No, no hay ninguna las clases extensión, anteriores. pero tengamos en cuenta que solo tenemos dos preguntas que responder. Solo tenemos que describir los métodos de operación de un medidor de carátula. Esto a lo mucho nos tomará una página de texto. De igual manera, si es que nosotros se nos pide describir las funciones de cada una de las partes, entonces tenemos un elemento, dos elementos, tres elementos. Aquí nos faltaría pues el seguro y el punto de fijación. Sería más o menos unos 6 elementos de los que nosotros necesitamos hablar. Entonces, no es una extensión larga. Básicamente, tomemos en cuenta que aquí, por ejemplo, la extensión del documento, el indicativo, son de 5 hojas. Entonces, no sé, se me ocurre, dependiendo podría ser unas 6, 7 hojas, porque como les digo, solo son dos preguntas las que nosotros tenemos que contestar, entonces no se va a hacer la extensión muy larga. Como aquí ya tenemos las mediciones, pues nosotros podemos optar por escribir el procedimiento al lado derecho, pues y así hacer que nuestro documento sea mucho más compacto. No sé si ahí quedó respondida la pregunta, Lenin. Sí, ingeniero, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario tal vez? O si no, pues daríamos por finalizado el encuentro del día de hoy. Dije entonces en eso de tiene que ser de ley de del medidor que tenemos que hacer lo que dijo de la historia y todo eso. O sea, yo les estaba dando como ejemplo, pero tenemos claro ahí tres preguntas, dos preguntas que nosotros tenemos que responder y la tercera pues ejercicios que nosotros tenemos que realizar. Entonces, como les digo, para las dos preguntas se me ocurre, puede bastar 2 con 3 párrafos y desarrollamos el contenido, la respuesta. Entonces, no hace falta que ustedes busquen fuentes bibliográficas externas, ya que toda la explicación pues la tenemos en la plataforma. Únicamente pues nos podríamos limitar, no estoy diciendo que es obligatorio, pero nos podríamos limitar únicamente a leer el documento PDF que está en la plataforma y nuevamente hacer una revisión a las diapositivas y con eso pues escribir en nuestras propias palabras y de esta manera responder las dos preguntas. No sé si con eso ya quedó contestada la pregunta. Sí, Listo, Marco. ¿Alguna otra duda adicional? No, ingeniero, por mi parte está claro. de mi parte también dije ya quedó todo muy claro. Listo, bueno, recordarles otra vez que si tal vez cuando ustedes hacen el desarrollo del contenido, si es que tienen alguna duda, pues tengan la confianza de escribirme. Pero aquí a qué me refiero con que tengan alguna duda. Tal vez con el formato que me digan, tengo 4 o 5 párrafos, pero no quiero de que se dé el caso de que ustedes terminen el documento y me digan, por favor, deme revisando antes de subir la plataforma. Eso sí, no lo vería correcto. Si es que tal vez tienen algún inconveniente con la apreciación de los ejercicios, si es que por A o B pues las imágenes no se ven muy claras, pues pueden ahí escribirme, pero de ahí a que me escriban a decir, me salió en el ejercicio 5, 6,74 milímetros, ¿está bien o mal? Eso sí, por favor, limitémonos de realizarlos. Como lo ven, pues no es un tema tan complicado, más que nada lo que se busca con estos ejercicios desde que al no tener la oportunidad de manipular un reloj palpador con nuestras propias manos, pues a través de estos ejercicios, pues entendamos cómo funciona este elemento, esta herramienta de medición.
Ese es el objetivo que nosotros tenemos con eso y más que nada pues que tengan en su memoria pues para qué sirven las partes y que no estén diciendo es el relojito ese, es con la flechita, sino que sepamos los nombres técnicos del elemento y que de esta manera pues nosotros también ganemos un poco más de prestigio cuando nos estemos refiriendo a estas herramientas de medición. No sé si con eso ya ha quedado todo claro. De ser así, pues daríamos por finalizada la clase de hoy, a menos de que tengan algún otro comentario, alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces agradeciéndoles mucho por su asistencia el día de hoy, deseándoles una buena noche, pues, y nos estamos viendo el 3 de diciembre. Que descansen. Luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, compañeros. Una buena noche Gracias. con todos. Igualmente una linda noche.